por, por estar aquí participando en las 10ª jornadas de actualización clínica para psicólogas y psicólogos del sistema DIF Oaxaca, que platicaba justo ahorita con el ponente de hoy que este evento se llama así porque era como un evento muy pensado para nosotros como equipo de psicología de DIF, y poco a poco pues tuvimos la suerte de que gente de otras dependencias, colegas independientes empezaron a sumar y bueno, intentamos ser constantes pues, ¿no? en este ejercicio. El día de hoy vamos a tener una conferencia que es la continuación de una charla que se presentó en las 4ª jornadas. Por ahí les compartí el enlace para que lo chequen. El ponente recomienda mucho ver esa primera sesión mientras uno hace dibujos. Y bueno, hoy vamos a continuar con ese ejercicio. Entonces está con nosotros el psicólogo Gustavo Domínguez Ángel. Él es investigador por cuenta propia de la psicología cultural. Cuenta con un posgrado en literatura mexicana. Su investigación se ha centrado en el aforismo como género literario. Es profesor de materias humanísticas y de ciencias sociales por más de 15 años en el bachillerato y la Facultad de Psicología de la URSE. Y bueno, la conferencia que él nos regala el día de hoy se llama La escritura literaria como herramienta psicoterapéutica. Y pues para mí es un gusto, porque aparte de todo puedo decir que es un maestro que a mí me cambió la vida y la visión, y pues es para mí un gusto poder compartir con ustedes, ¿no? Al maestro Gustavo. Entonces, pues maestro, bienvenido y adelante. Estaba bien, yo no me estaba silenciando, ¿no? Muy buenas tardes, ya tenemos aquí suficiente gente para compartir este momento. Estaba mirando los nombres de las personas para reconocer algunos. No tengo la suerte de haberlos conocido a todos. Y sin embargo, la sesión que vamos a tener está pensada justo para pasar un buen momento. Aquí lo que podemos notar es lo siguiente, que está haciendo calor, ¿no? Cada uno de nosotros puede estar recibiendo la energía solar, unos más y otros menos, ¿no? En mi caso yo tengo un ventanal ahí que está con los brazos abiertos, así de par en par, ¿no? Esperando a cualquier brisilla, ¿no? Así que vaya y que venga y nos aligere el momento, ¿no? Muy bien. Tengo presente, digamos, como margen para moverme, el tema de la escritura literaria, ¿no? Como herramienta terapéutica. Entonces vamos a pensar en estos términos justamente. Y para ello voy a compartirles unos documentos. No hice la prueba de sonido, o sea, no les pregunté si me estaban escuchando debidamente. Lo malo cuando no se sabe. Ahí voy a compartir las presentaciones que... Sí, se escucha muy bien, ¿eh? Oh, pero me alegra eso. Aquí está el tema. Y la primera dice, para que vean que uno también es pecador, ¿no? Les voy a compartir, les iré intercalando algún ensayito que he escrito como un ejemplo de cómo fui usando la escritura en algún momento. Escogí algunos ensayos que yo escribí cuando tenía la edad de ustedes. O sea, yo me fui a promediar una edad de 23, 24 años. Así que por ahí, en la idea de contactarlos, es que yo me fui a buscar unos ensayos de entonces, ¿no? El primero que voy a compartir es un pequeño texto que está basado en un haiku. Ustedes saben que el haiku es un arte practicado en
en el Japón, donde principalmente por los monjes, quienes gustaban de escribir con una hermosa caligrafía versos que medían a razón de 5 sílabas en el primero, 7 sílabas en el segundo y 5 sílabas en el tercer verso. Y entonces, estas 3 líneas que tengo aquí escritas, nada que darte, me van diciendo todos al fin de año, de Basho. Este texto estuvo escrito en un pizarrón que yo tenía justo en esta pared. Ajá, aquí había un pizarrón y cuando yo despertaba me topaba con esa frase que estuvo ahí escrita por más de un año. Entonces, me topaba yo con esta frase, era interesante ese estímulo de ver ahí nada que darte, ¿no? Cuento también que otra cosa que estuvo en ese cuarto de ese departamento fue un cuadrito que una de mis compañeras de generación, en uno de sus ejercicios de repujado, ¿no? De repujado metálico, lo hizo como ejercicio, me lo obsequió y es un dibujo de Picasso, donde puso a Don Quijote y a Sancho, y ella los repujó y me obsequió eso. Entonces, ese era un cuadro que tenía yo ahí y esta frase, ¿no? Entonces, en algún momento quise escribir un comentario muy breve sobre por qué esta frase me parecía importante y esto fue lo que escribí. Dice, alimentar a un monje budista es un honor. Cuando ellos salen a pedir comida, normalmente la gente llena de frutas y vegetales sus cuencos. Eso ha cambiado por el momento. Nada que darte es la frase que el monje obtiene en lugar de comida. Atento a las paradojas de la vida, capta allí una sutileza. Le han dado una frase, o para decirlo en estilo aforístico, no es posible no dar nada. La nada y el todo no se diferencian. Son palabras abstractas, inimaginables. Esas mismas palabras se vuelven sabias en su mente silenciosa, se convierten en alimento espiritual e iluminan su conciencia que se mantiene atenta. Es posible imaginar su agradecimiento mientras camina de regreso a casa en medio de la oscuridad de los días nevados. Muy bien, entonces, como ven, esa frase me remontaba bastante al Japón, a la nieve, a los días azules, ¿no? Que provocan esos ambientes. Justo porque yo vengo de un pueblo caluroso, entonces fantaseo con esos lugares tan fríos, ¿no? Muy bien, ese fue el comentario que escribí. Aquí había una nota anteriormente que decía que había escrito la tipografía que a mí me gusta y cierro ese pequeño escrito. Me voy a un segundo. Este texto se llama El acantilado y este pequeño escrito es algo muy breve. Apareció publicado en el periódico local, aquí en el Noticias. Este escrito fue un puro pretexto para citar en extenso este texto de Samuel Beckett. Y cuando yo estaba escribiendo el trabajo, recordé realmente otro texto completo que está acá, de Paul Bowles, otro escritor que a mí me fascinaba, in illus tempus, en aquellos días, ¿no? Entonces, este es el texto de Beckett, que es lo más importante que tienen que escuchar aquí, es el texto de Beckett, ¿no? Lo mío no importa, es el texto de Beckett lo que aquí resalta, lo que hay que resaltar, ¿no? Dice, El acantilado es su título. Ventana entre cielo y tierra, no se sabe dónde. Da sobre un acantilado incoloro. La cresta escapa al ojo donde quiera que se pose.
La base también, 2 trozos de cielo para siempre blanco lo bordean. Deja al cielo intuir un final de tierra. El éter intermediario de ave de mar, ni huella, o demasiado clara para parecerlo. En fin, ¿qué prueba de un rostro? El ojo no encuentra ninguna donde quiera que se pose. Desiste y la imaginación se pone a trabajar. Surge por fin la sombra de una cornisa. Paciencia. Se animará con restos mortales. Una calavera entera sobresale para acabar. Solo una entre los que proporcionan tales vestigios. Solo una entre las que proporcionan tales vestigios. Con el coronal intenta aún volver a la roca. Las órbitas dejan entrever la antigua mirada. Por momentos el acantilado desaparece. Entonces el ojo vuela hacia blancos lejanos o se aparta de lo que tiene delante. Ese es el texto de este poeta, cuentista y novelista irlandés, Samuel Beckett. Y pues aquí usé ese texto para decir lo siguiente, ¿no? El acantilado es un texto poético compuesto por 21 frases y una palabra, cuya brevedad y contenido vale la pena comentar. En el libro La condición postmoderna, Jean-François Lyotard había anunciado el eclipse de todos los grandes relatos. El primero, derivado de la Revolución Francesa, contaba la historia de la humanidad como agente heroico de su propia liberación mediante el avance del conocimiento. El segundo, que descendía del idealismo alemán, un cuento del espíritu como despliegue progresivo de la verdad. El concepto de posmodernidad, tal como Lyotard lo desarrolló en este libro, implicaba la pérdida de todo sentido activo en la historia, sea como anhelo o memoria. En el texto de Beckett están presentes estos rasgos del hombre posmoderno, por ejemplo, en su estilo fragmentado y ambiguo, aunque también aparecen allí sus antípodas, la esperanza y el sentido. La indeterminación del ser humano, convertido por la ciencia en habitante de un planeta cuyo sol es uno más de los millones que conforman el universo, aparece en las primeras líneas, y ahí cito. Entonces, ya tuve el pretexto de citar el fragmento completo o el texto completo, pues ahora lo voy comentando por partecillas. Ventana entre cielo y tierra, no se sabe dónde, da sobre un acantilado incoloro. La imagen de una ventana de cara al mar sugiere la presencia de movimiento, profundidad y desmesura. La ventana también representa un límite. Solo podemos ver una parte de todo. Tal límite no es una prisión, sino una demarcación del ser. Existimos en un tiempo y existimos en un espacio y en un tiempo. El ser humano es pequeño en comparación con el mar, pero el mar también es un punto en comparación con el universo. Una manera de referirnos al universo de forma más concreta y asequible es llamarlo cielo. El cielo viene a ser lo absoluto. Y aquí sigue Beckett, citado en esta línea, o en esta pregunta, ¿deja el cielo intuir un final de tierra? El espectáculo de la vastedad del cielo puede sumirnos en un estado de conmoción, como en el siguiente fragmento del escritor norteamericano Paul Bowles, donde la ventana del desierto también posibilita la experiencia cósmica. Y aquí está el texto de Bowles, gran cuentista, novelista y cronista también, ¿no? Este es su escrito. Dice, tanto si es la primera vez que vas al Sahara, como si es la 10ª, lo primero que percibe de inmediato es el silencio. Si estás fuera de una población, un silencio increíble, absoluto,
Y si no, incluso lugares bulliciosos como un mercado, algo callado en el aire. Parece que el silencio fuese una gran constante que molesta por la intrusión del sonido, redujera al mínimo el sonido y lo dispersara. Luego está el cielo, comparado con el cual todos los demás cielos parecen intentos fallidos. Rotundo y luminoso es siempre el punto focal del paisaje. ¿Cómo debemos comportarnos ante el mar o el desierto? Paciencia, dice el texto, y esa es su lección de: es necesario recurrir a sí mismo o a ti mismo, a su imaginación. Así podrá descubrir el orden dentro del movimiento ininterrumpido de peces o de nubes. Esta línea también de Beckett: desiste y la imaginación se pone a trabajar. Estamos ante aquello que no comprendemos. Nosotros mismos formamos parte del misterio. Somos el misterio que se asombra ante el misterio. Paciencia, si no encontramos la respuesta en nuestras explicaciones, ni en la modificación de la realidad por medio de la imaginación. Queda otra opción: estar presentes, saber estar donde estamos, eliminar el parloteo mental, aceptar la vida tal como es, aceptar el misterio en silencio. El hombre contemporáneo vive en un mundo post-religioso, perdido el sentido de lo sagrado. Ya no se cree en el paraíso, ahora se predica el éxtasis. Tiene que conformar una serie de rituales religiosos ante los cuales siente perdida la conexión vital tanto con los demás. La cultura se ha convertido en su naturaleza. Sus deseos y necesidades se han incrementado hasta el punto de tener que trabajar muchísimas horas. Se ha quedado sin tiempo y cuando lo tiene, lo derrocha rápidamente en su afán por descansar y entretenerse. Miles de años de evolución devienen en seres iluminados por la luz de las pantallas. El alejamiento de Dios es una de las características que lo define. Hace un siglo Nietzsche declaró la muerte de Dios y la vida actual parece haber obedecido sumisamente esa profecía. Nos toca entonces encontrar otro orden que nos permita vivir sin desesperación. El texto de Beckett apuesta por la renuncia a la sobreestimulación, por el valor ontológico que nos permita sentarnos delante del mar sin apartar la vista. Donde quiera que estemos, podemos encontrar una muestra de la realidad de la cual podemos detenernos y sentir vacío, perplejidad o fascinación. En ello radica esta libertad. Y ahí concluye ese pequeño texto. Aquí lo cerramos. Y vamos a continuar. Entonces, puesto que el ensayo es un típico texto literario, aquí compartidos dos ejemplos de cómo usar esa opción. Cuando uno se pone senti, cuando uno se inspira y cuando uno no sabe qué hacer con su energía poética, pues puede escribir un ensayo, ¿no? Como lo hice en ese momento. Bien, aquí voy a empezar a hacer las conexiones con las cosas de la consulta. Hace unos años estuve hablando con un joven que, como les dicen, hay muchas palabras para designar a los jóvenes que vienen de los pueblos. Ajá. La que se puso de moda en las redes sociales fue la de foráneos, ¿no?
puereños también se les dice, ¿no? O gente que viene de los pueblos del interior. Entonces este muchacho venía de alguna parte del estado a unas 4 horas de aquí. Y pues este joven rentó su cuarto ahí cerca de la universidad. Y mientras iba a la universidad todo estaba bien, estaba muy entretenido, hablaba con mucha gente. Y la cosa se complicaba en las tardes cuando en una tarde como esta, pues ya se quedaba ahí solo en su cuarto y no siempre le iba bien, ¿no? Entonces, en varios momentos nos tocó hablar sobre esta situación, de que él sentía mucha nostalgia por su madre, por la comida de su casa, por el lugar. Y entonces, en algún momento yo le pedí como ejercicio terapéutico que él escribiera una lista de lo que gustaría hacer en su pueblo. Entonces, la idea era que durante aquel momento en que él se diera cuenta de que extrañaba algo del lugar, que él anotara el lugar, que él estuviera, que él si estuviera allá. Y entonces a mí me tenía que presentar ese registro, ¿no? Y entonces esa prescripción terapéutica, digamos, fue operando en diferentes momentos, pero el verdadero test vino cuando tocó ir, le dije, llévate tu lista y ahora sí haz todo lo que quieres hacer. Ahí tendrás las horas, tendrás la oportunidad de ver si es cierto que realmente querías hacer. Entonces, aquí le estoy dando un ejemplo de una situación que me planteó y de cómo hicimos toda la escritura para abordar, ¿no?, en diferentes momentos. Pasamos a la siguiente. Van cambiando un poco las ideas sobre cómo se puede trabajar la escritura. Yo anoté alrededor de unas 15, 18 experiencias. Ahorita vamos a hacer ejercicios aquí mismo en esta sesión interactivos. Y esta idea se me ocurrió en un curso que yo he dado un curso llamado Sensopercepción. En la clase de sensación y percepción estudiamos justamente cómo construimos la realidad de la experiencia sensorial, ¿no? Entonces, en algún momento a mí se me ocurrió a mis alumnos que llevaran un registro de las sensaciones más interesantes. Ajá. Entonces, aquí esta lámina está en blanco, justamente para pedirle a ustedes que piensen en este momento, que den algún ejemplo de una sensación agradable, una experiencia sensorial que valga la pena compartir. Adelante, ahorita abrimos la posibilidad de hacerlo y estaré aquí esperándolos para irlo comentando, ¿no? A ver cómo nos va. Si alguien quiere compartirnos un ejemplo, una sensación agradable. Bien, en lo que se animan, aquí les puse 3 ejemplos. El primero viene del reporte de uno de mis alumnos. Él me dijo que le gustaba el sonido de la lluvia, ¿no? Y claro, cuando yo oí eso dije, pues sí, tiene que ser, tenía que estar en la lista. Efectivamente, la lluvia tiene una cadencia, tiene una forma de caer, tiene una forma de sonar, ajá, que bueno, ya se imaginarán. El segundo ejemplo tiene que ver con un niño que con sus padres a consultorio y acto seguido llegó a hacer y deshacer consultorio, ¿no? Empezó a agarrar esto y aquello y con mucha energía irse sobre las cosas. Entonces, cuando me di cuenta que eso me iba a estar distrayendo, ¿no? Lo que hice fue ir y agarrar la bolsa donde tengo los armables, y todo lo único que hice fue sonársela. Cuando el niño oyó eso, pues se dio la vuelta y presta, ¿no? Se vino tras ella y ahí el niño se entretuvo
y al niño le di el reto de que hiciera, digamos, el castillo más largo que pudiera. Y efectivamente rompió un récord que no ha vuelto a ser equiparado de ese momento en que él lo hizo hasta ahora, ¿no? Este tercer ejemplo también este tercer ejemplo lo registré yo. En alguna ocasión se me cayó una moneda y cuando yo apenas cuando fui a buscarla, la moneda seguía girando, ¿no? Entonces, gracias a eso yo pude dar con ella directamente, ¿no? Y en cambio, a contrapelo de otros momentos en que se te cae algo y no lo vuelves a ver nunca, ¿no? Muy bien, di 3 ejemplos, así que ya es hora de ver alguna ventaja, ¿no? Algunos lo están anotando en sus chats, pero ya están, digo, ya pueden activar sus micrófonos, ustedes también. En el chat pusieron, María José puso el olor a pan recién horneado, Neri puso el aroma del café por las mañanas, Heidi Saranaí dijo aroma de la tierra cuando llueve, Norma Lidia dice la sensación de tranquilidad cuando llego a mi recámara a descansar, Citlali, el trinar de las aves, Carino dice el latido del corazón, el cual al unísono de mis manos me da la inspiración. Heidi Saranaí dice el sonido del agua caliente cuando cae de la regadera. Josafat, el sonido de los grillos. Blanca Azucena, el sentarme a disfrutar un chocolate en un lugar al aire libre en contacto con la naturaleza. Rocío Torres, la combinación claroscuro del amanecer. Ok. Ok, ahí pueden ir agregando más si gustan. De todos los que escribieron, voy a comentar uno sobre los grillos, ¿no? El sonido de los grillos. Entonces, el comentario es el siguiente, que normalmente yo de mi consultorio a la casa yo camino. Entonces es un momento interesante cuando ya viene uno pisando la tierra, ¿no? Después de haberse elevado por haberse ido por las nubes en la sesión, ¿no? De haber ingresado a las historias a fondo, hay que pisar suelo. Y un día yo venía caminando y entonces un grillo se posó en mi hombro. Y este grillo estaba produciendo el sonido característico de los grillos y yo pude ver de dónde salía. Ese es aquí el punto focal de este comentario, ¿no? Que yo pude ver justo el punto exacto donde salía ese sonido, porque siempre lo había escuchado, pero nunca había visto la fuente, ¿no? Entonces, ese grillo me acompañó hasta mi casa, ¿no? Así que, pues ya se imaginarán el trote, ¿no? El trote. Bien, vamos a ver si hay algunos otros. Ok, el brillo del mes de octubre, ya que en ese mes refleja la quietud, dice aquí el compañero. Efectivamente, es fama que en octubre la luna brilla más que ustedes, ¿no? Eso se dice, que en octubre la luna anda imparable, ¿no? Ok. Muchas gracias por sus ejemplos. Entonces, ahora, este es otro ejemplo también de algún trabajo que he hecho con algunas personas, en donde yo les he pedido que escriban frases usando un artificio literario llamado paralelismo. Mi ejemplo, digamos, central es un paralelismo, es el título de este libro de Jerome Brunner. En español fue traducido como Realidad Mental, Mundos Posibles. Entonces aquí tenemos 4 palabras que están sonando entre ellas, ¿no? Realidad mental, mundos posibles. Esa es la idea del paralelismo. Entonces, generar una frase inicial
y luego inventar otra que parezca hacerle buena compañía, y todo en una frase. El primero es un verso de un poeta y novelista italiano de nombre Cesare Pavese, y ese verso se grabó en mi mente y por años anduvo por ahí yendo y viniendo, hasta que un día dije, voy a saber de quién es, y me puse a investigarlo y resultó que era de Pavese. Entonces viene de mis lecturas de cuando yo tenía la edad de ustedes, ¿no? Leía los diarios de Pavese y ahí lo había escrito, ¿no? Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. ¿Qué manera de empezar un poema, ¿no? Ese verso, ya no estaba a leer el poema, yo con esa línea inicial, yo ya me daba por satisfecho. Bien, me parece que aquí también les puse unos ejemplos para que ustedes ensayen completar las frases usando el paralelismo, ¿no? Hoy fue un día aburrido, pero, y agreguen lo que al gusto, denle contenido a ese pero, ¿no? Hoy fue un día aburrido, pero, bien. O, ¿a dónde huir? No es que me ponga dramático, son frases que han salido de las sesiones, ¿no? Y la tercera es otra frase algo diferente. La noche es joven, y ustedes prueben a completar. Y yo los espero aquí. Bueno, pues es que la misma mente que se usa para sentirse mal puede ser usada para generar una idea de este tipo, o sea, para responder a este reto, ¿no? A ella estoy invocando. Adelante, ¿eh? Si alguien gusta compartir, puede abrir su micrófono y... Sí. Adelante, puede ser en micrófono, puede ser en el chat, ¿no? En el chat ya están llegando algunas propuestas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ahí van. Miren qué bonito adjetivo. Aquí dice canto el grillo campestre, ¿no? O sea, no es cualquier grillo citadino como el que se posó en mi hombro, ¿no? Este es un grillo campestre. Ajá. Nótese ahí el adjetivo, ¿no? Por cierto que cuando se posó en mi hombro, o sea, aparte de la alegría que eso me dio, no pude evitar recordar un verso de Octavio Paz que había escrito, justo cuando tenía 20 años, había escrito un par de líneas que decían: paloma brava tu nombre, tímida sobre mi hombro. Entonces, esos en las obras completas de Paz se puede abrir el libro y esas son las primeras líneas que aparecen, ¿no? Entonces, yo sí, cuando leí eso dije, Paso, ¿no? Ese Paz a los 20 años ya, como dicen los argentinos futboleros, ya la rompía, ¿no? Sí, ahí ya se van agregando. A mí me gustaría compartir los míos. Adelante, Juan. Yo puse, hoy fue un día aburrido, pero aquí es la fiesta. Un poco asonciando así, libremente, ¿no? Ajá. ¿A dónde huir si voy conmigo? La noche es joven y dura 100 años. Ok. Está bueno para asociar, ¿eh? Así es, sí es por eso lo propongo, ¿no? Como un ejercicio
más que algo que uses en la terapia, que uses para ti, sencillamente, que te pruebes a darle a tu mente una indicación de este tipo, pues, ¿no? Por favor, relee los que escribiste, Juan. Sí, el primero es, hoy fue un día aburrido, pero aquí es la fiesta. Así, esa frase a mí me remite a una frase sufi que dice, ¿acaso no está acaso no está lleno, acaso el baile no está lleno de alegría? Sufi. Bien, por favor. ¿Podría repetirlo? Lo que pasa es que como que se cortó y ya nos quedamos, ya no oímos lo bueno. Bien, me hiciste recordar una frase súfica, una frase de los sufis que dice, ¿acaso no está llena de alegría? ¿Acaso el baile no está lleno de alegría? Entonces, al comienzo de un texto se puso esa pregunta, ¿no? Y con esta tuve también. Ajá. Bien. ¿Y tu tercera frase? La tercera es, la noche es joven y dura 100 años. Ah, sí. Es difícil, si te interesa la literatura, escuchar la palabra 100 años y no pensar en Márquez, ¿no? Es un tanto cuanto inevitable que Márquez se posesione ahí un momento de tu mente, ¿no? 100 años de soledad, ¿no? Borges comentó que con 10 hubiera bastado, ¿no? Que Borges le hacía una crítica a la novela, dijo que con 10 hubiera bastado. Ok. Muy bien, muchas gracias por... aquí estamos tratando de... Ah, sí. Dice aquí Citlali, ¿a dónde huir? A la galaxia y sus misterios, sus secretos, sus oscuridades. Adriana dice, hoy fue un día aburrido, pero llegó un colibrí a saludarme y con ese pequeño gesto cambió mi día. Ahí está la palabra gesto. Entonces, cuando yo estudiaba literatura, nos tocó leer a un teórico de la narratividad de apellido Greimas. Y Greimas había escrito un ensayo en donde intercaló un cuento medieval. El ensayo se llamaba El bello gesto, Le Beau Geste, en francés. Y el cuentito es válido. Dice lo siguiente, que había una fiesta de caballeros en un ruedo medieval y que ahí estaban, digamos, los príncipes más gallardos, los caballeros más, más peleoneros, ¿no? Y más necesitados de mostrar su gloria y el poder de su... Y entre ellos estaba un hombre, un joven, que estaba perdidamente enamorado a su vez de una princesa, y esa princesa lo sabía, y esa princesa tomó un pañuelo, lo arrojó al ruedo. Para esto, en el ruedo ya había habido varios espectáculos y todavía había algunos leones en ese ruedo. Cuando ella se paró frente a todos, tomó el pañuelo y le dijo, si me amas, tráeme de regreso este pañuelo, le dijo. El joven caballero no lo pensó, brincó de su asiento, brincó al ruedo, sacó su espada de doble filo y cuando los leones se vinieron sobre él, los mató. Tomó el pañuelo, se lo entregó a esta joven de quien él estaba perdidamente enamorado y ella le dijo, ahora te puedes casar conmigo. Y él le contestó, no, gracias. No me pregunten
¿Por qué le dijo no gracias? Ahí se acabó el cuento abruptamente y Greymar nunca lo explicó, ni yo tampoco lo voy a hacer, ¿no? Ahí se acaba ese cuento, ¿no? Ella le dijo, ahora te puedes casar conmigo, y el joven le dijo, no, gracias. Ajá. Ven lo que provoca ahí la palabra gesto, ¿no? En un texto. Aquí Carino Ernesto dice, la noche es joven siempre y cuando estás enamorado y exista esa viva llama de la inspiración, la tierna nota de una canción de amor, en donde no existe dolor, ya que el amor a mi vida la raya con intenso dolor. Uh-huh. Y aquí hay más mensajes. La noche es joven con buenos amigos. Gracias, Erika. ¿A dónde huir si no hay quien llene el espacio que podré dejar? Ajá. ¿Quién, Eric? Se pone pesado, ¿no? Se pone intenso. Sandy, la noche es joven para seguir en lo mismo. Me parece que eso dijo, ¿no? O con lo mismo. Hoy fue un día aburrido, pero algo aprendí a valorar de mi presencia. Norma dice, hoy fue un día aburrido, pero perfecto para leer. La noche es joven mientras cae mi melancolía. ¿A dónde huir si lo tengo todo? La noche es joven para meditar. Elvira, la noche está estrellada, tiritan azules los astros a lo lejos. Bien, ahí tenemos a Neruda, ¿no? Ahí se está colando en esta escritura Neruda increíblemente, ¿no? Ok, luego Carla. Un día aburrido, pero agradezco la oportunidad de tan siquiera vivir uno, ya que mientras la esperanza exista, siempre habrá donde huir. Por ello, mientras la noche es joven, prometo no desperdiciarla con la tentación. Bien, Carla, pues te tienes que escuchar diciendo esto, ¿no? No fue un día aburrido, pero está bien. ¿A dónde huir si es aquí? La noche es joven, mi vida igual. Ok. Perfecto. Muchas gracias por los ejemplos. Maestro, Sí, adelante. me gustaría aprovechar un poquito esto de Norma. Hoy fue un día aburrido, pero perfecto para leer. Se coló también ahorita un recuerdo que tiene que ver con usted y quiero contarle a todos. Yo me acuerdo que el maestro fue mi maestro en la prepa y yo me acuerdo que me lo encontré un sábado lluvioso de septiembre. Era un día de grito. Y entonces, ya saben cómo es aquí, que nos iban a dar el lunes, ¿no? O sea, no teníamos clases el lunes. Entonces, en la noche me lo encontré, yo iba con varios amigos, era la primera vez que me prestaban el coche y me lo encontré en el Zócalo en la noche y platicamos dos cosas y llevaba un libro en la mano y me dijo, vine a comprar un libro. Y de entrada, pues a mí se me hizo raro que alguien tan noche y en plena fiesta fuera a comprar un libro y me explicaba, es que el lunes no hay clases y es muy buen momento para leer un libro. Y a mí se me hizo impresionante, o sea, como decir, no sé, mi plan para el lunes era dormir o no hacer nada, darme cuenta de que ya eran las 6 de la tarde y que no había hecho nada. Y bueno, se coló este recuerdo pues, que ahí anda, ¿no? Y pues de ahí, este impacto de las cosas que uno no ve venir, pues son una constante con el maestro Gustavo. Mira, el asunto con los libros es que el libro es un pretexto. En realidad tú te lees en el libro. Ajá. En una novela el protagonista no es
no es Mersol. En una novela el protagonista eres tú. Entonces, ya te imaginarás ver así la literatura, ¿no? Eres tú el que ingresa a ese mundo narrativo a correr en mente las cosas que ahí ocurren, ¿no? Ok, gracias por el recuerdo. Yo lo tengo borrado de mi mente, entonces gracias a ti que estás funcionando como un exocerebro, en este momento ya recupero ese recuerdo, ¿no? Ok. Ahora aquí dice frase de autoapoyo con un estribillo. Entonces, esta técnica son cosas que se me van ocurriendo en el trabajo terapéutico, ¿no? Entonces, esta indicación consiste en ir intercalando, ir hilando frases de autoapoyo a partir de una frase que no cambia, a partir de una frase que se mantiene igual. Aquí voy a poner el ejemplo. Nadie entiende qué, y tú completas eso. Y otra vez vuelves a escribir, nadie entiende qué, y sigues poniendo qué es lo que nadie entiende, ¿no? Y así tú vas a escribir 10, 15, 20 cosas. Este ejercicio se puede hacer por escrito, ahí vas anotando, o también se puede hacer con los ojos cerrados y hablando a media voz o en voz alta. Pero hay que regresar porque aquí lo que importa es el ritmo que el estribillo introduce en esa autocomunicación en voz alta, ¿no? El efecto es digno de vivirse, ¿no? Entonces, como estamos en una sesión de ejercicios, vamos a completar, por favor, en este momento, por lo menos dos frases agregadas a nadie entiende qué. Observen que aquí estamos fuera de los test y toda esa lógica. Aquí estamos abordando el asunto como poética, ¿no? La poética que por no poderle dar a nuestra vida, luego ahí andamos dando pena, ¿no? Ok. Este estribillo brotó de la desesperación de una joven, ¿no? De ahí tomé la frase. Qué excelentes herramientas tenemos, ¿no? Ahí podemos simultáneamente compartir los escritos, escucharnos, leernos, y además un montón de gente al mismo tiempo, ¿no?
una especie de taller de poesía, ¿no? Le digo, en donde estamos haciendo una lectura más literaria de lo escrito, y es la oportunidad de expresarse, ¿no? Usando palabras que estén bien calibradas con nuestro sentimiento, ¿no? Mira, esto es muy poético, ¿no? Dice, nadie entiende mi llanto. Dicen que me hundo en él. Es inédito, ¿no? Decir que alguien se hunde en su llanto. Aquí el compañero Ernesto dice, nadie entiende la sensibilidad que me aqueja al mirar la oscuridad de mi habitación. Justamente voy a hacer una observación a partir de la lista de sensaciones, ¿no? Voy a comentar esto a partir de esa lista de sensación. He estado, digamos, observando en muchísimos momentos que es muy difícil que haya una oscuridad total. Siempre hay una rendija, ¿no? Siempre hay siempre hay una abertura, por mínima que sea, donde la luz se filtra. Entonces, la oscuridad total, yo todavía no la he vivido, no la conozco, ¿no? Una donde no pueda ver nada de nada, no la conozco, pero obviamente que, digamos, la seguiré buscando, ¿no? Sí es... Aquí se pone rulfiana Erika, ¿no? Nadie entiende lo mucho que confío en ti, piensan que solo es porque estoy enamorada, ¿no? Eso es rulfiano, Erika. Busca en Rulfo y vas a ver que hay ahí, como tienes ecos rulfianos, avant-garde, ¿no? Antes de haberlo leído, ¿no? O sin que lo tengas a la mano, ¿no? Ok, no sé si todos tengan a la mano tengan a la mano lo que han escrito, pero vean cuán productivo o cuán variado, ¿no? La frase que nos dejó esa joven que estaba muy desesperada y que afirmó es que nadie entiende, y ahí dije, a ver, aquí hay una frase que vamos a trabajar, ¿no? Entonces aquí nos ha servido para compartirla, ¿no? Ahí las vuelvo a poner para que las vivan, para que las lean nuevamente. Hay cosas muy bellas, cosas directas. Ajá. Es como si entre todos estuviéramos escribiendo en la tarde, ¿no? Algo en la tarde. Así. Resulta interesante la demostración que ahorita todos estamos teniendo de que se puede producir poesía sin necesidad de que te pierdas en la ebriedad. También la poesía puede emerger de la lucidez directa, ¿no? De una lucidez no mediada por ninguna sustancia tóxica, ¿no? Aquí muestro, pongo la prueba, ¿no? Yo aquí tengo pues mi agua, ¿no? Ok, me parecieron muy bellas las cosas que han escrito, por eso estoy, digamos, compartiéndolas ahí nuevamente. Tal como muchos lo dicen aquí, efectivamente el coronavirus nos tiene
bastante acalambrados, ¿no? O sea, ¿quién no ha escuchado de alguien conocido, de algún vecino, de algún familiar que se fue, ¿no? Entonces, efectivamente esa enfermedad nos obliga a contactar con nuestra intensidad, justamente. Si tan solo conocieran aquel fósforo que evitan encender. Ok. Perfecto, voy a cerrar estas porque ahí las terminamos. Vamos a la siguiente. A este le he llamado el método de las preguntas. Pongo un ejemplo, ¿no? De muchos estilos en que podemos formular las preguntas. Ajá. Arriba dice, por ejemplo, casi doy por hecho que la mayoría de los colegas con los que aquí estamos son psicólogos. Si no lo son, pues ustedes pongan al gusto su profesión, ¿no? Si son pedagogos o si son médicos, pues pongan ahí cuáles son las actividades idóneas para un médico, ¿no? Para una pedagoga. Abajo estoy colocando un ejemplo de una formulación que me parece utilizable en algún momento. Si estás haciendo algo por obligación, y este puede ser el caso, ¿no? Que alguno de ustedes esté aquí, ¿quién sabe por qué? O sea, ¿quién sabe obligado por qué? ¿No? Yo no lo sé, no puedo ir allá a saber. Pues es un buen momento para pensar qué me gustaría estar haciendo. Esa pregunta es la que sí vale la pena, ¿no? Ahí tienes posibilidades para muchas posibilidades. Contaré algo de los profesores. Somos los profesores, estamos en una situación cautiva, ¿no? O sea que nos ponen cursos a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, como si no tuviéramos vida también, ¿no? Entonces, resulta que en alguno de estos cursos que debemos tomar frecuentemente, resulta que en uno de estos cursos había empezado muy bien, pero después de 6 horas de curso, hasta las vacas sagradas de la universidad estaban echadas en sus sillas. Ajá. Personas venerables, por otro lado, en algún punto de esa dinámica estaban echadas en sus sillas. Y entonces, cuando me doy cuenta de esto, que a veces sí me puedo conectar con las clases, cuando me doy cuenta de esto, entonces genero una pregunta que va a ser, bueno, pues, ¿qué está haciendo esta persona para llevarnos a este estado? Y cuando yo creo esa pregunta, siguiendo este método, pues entonces modifico mi percepción y ya ahora todo lo que está ocurriendo me interesa porque responde a mi pregunta, ¿qué está haciendo esta persona que infaliblemente está consiguiendo este mal resultado? Así es. A ver si tenemos más preguntas acá. Esta está interesante y también es válida o vale la pena abrirla para que se conteste. Esta, la verdad, sí tengo mucha curiosidad por saber qué van a poner ahí, de qué manera han empleado la escritura para resolver una situación. Por favor, escriban ahí el ejemplo. Cómo emplearon la escritura. En este caso es para compartir. Y si gustan que estarme escuchando, pueden decirlo con sus propias palabras, ¿no?
escribir canciones. Ahora fue una excelente idea. En uno de esos versos que escribí en la prepa, puse por ahí así de manera muy lamentable, escribí: cuéntame una historia y hazme desaparecer en ella, ¿no? Así, tragedioso el chamaco, ¿no? Cuéntame una historia y hazme desaparecer en ella, ¿no? Ok. Adelante, Diana. Diana levantó la mano. Sí, como contestando esta pregunta, yo recuerdo que en ciertas épocas muchas veces hago el relato como novela de la situación que estoy viviendo y le pongo como diferentes alternativas a los personajes de cómo afrontar la situación. Muchas gracias, Diana. Es una excelente idea. Aprovecho para comentarte lo siguiente. Cuando estás leyendo un cuento de esos que llaman populares, pasa lo siguiente, que entre más se complica la trama, pues más interesante resulta, ¿no? Y en cambio, ¿qué hacemos nosotros cuando se nos complica la trama y andamos llorando? Cuando que estamos en lo más interesante del asunto, ¿no? Ajá. Ocurre eso. En los cuentos es cuando se pone más interesante el tema, ¿no? Porque ahí vamos a ver qué viene, ¿no? Yo ayer le dije a un señor, le dije, dígale a su hijo, pídale a su hijo su equipo durante 15 días y pregúntele, quiero ver qué haces sin tu compu y sin tu pantalla. Quiero ver qué haces 15 días sin tu compu y sin tu cel, ¿no? Porque ese joven pues anda sobrado de confianza, ¿no? Pero entonces vamos a ver qué pasa en 15 días, ¿no? Que su padre le va a dar este reto. Ajá. Ok. Si alguien más quiere compartirnos. Ajá. Por favor, Blanca. No sé si quieras participar, Blanca Azucena. Sí, está bien. Pues bueno, la escritura más que nada a mí me ha servido mucho como para poder validar lo que siento de alguna u otra manera, expresar, a lo mejor a veces no tenemos con quién hacerlo, y entonces creo que la hoja y un lápiz siempre es el mejor amigo para poder validar eso que sientes en ese momento y a partir de ahí, pues liberarte emocionalmente tal vez, tener una mente más clara para encontrar la solución de determinada situación. Muchas gracias. Fue en cierto tono en que usaste la palabra validar que pude comprender lo que decías, ¿no? En la escritura no pude, pero en tu voz hubo algo ahí que me hizo ver a qué te referías, ¿no? Ajá, ok.
como le insisto en que como no estamos en una sesión de tipo Gestalt, donde la cosa es de orar, no, aquí la cosa es ver cómo usamos la escritura en los momentos en que lo necesitamos. Eso es lo que estamos intentando hacer, ejemplificar únicamente. Cómo valernos de un artefacto como la escritura para autoapoyarnos, ¿no? Te lo da muy barato. Entonces, ok. Diana agrega que la escritura le ha permitido ver las cosas en perspectiva. Ajá. Ok. Norma, por favor, para escuchar otra voz, ¿puedes comentarnos tu texto? Claro que sí. Leía yo hace unos días que Sí. cuando uno está en una situación de conflicto, cualquiera que sea, o una emoción, sucede que mientras tú la escribes, pues sí, la emoción la escribes, describiendo realmente cómo te siente, cómo te hace sentir lo que estás viviendo en ese momento, hace que tu mente la registre, la acepte y sucede como si la ordenara y la emoción disminuye o se corrige según sea la emoción. Ok, Entonces, muchas es gracias. importante que, ok. No, perdóneme, la interrumpí, adelante. Tome el hilo, por No, favor. en general es eso, ¿no? Lo importante que es describir lo que sentimos o cómo nos sentimos, sea algo positivo o negativo, lo que en ese momento nos lleva a sentir, a entrar en crisis o en algún conflicto, ¿no? El hacerlo, el escribir, hace que nuestra mente lo registre y nos cambie. De esa manera manejamos las emociones. Muy bien. Agrego esto, ¿no? De que efectivamente lo que ocurre es que muchos no saben lo que les está pasando realmente. Así es. O sea, A veces no entendemos qué es lo que nos está pasando, ¿no? Sí. Entonces la escritura ayuda a acercarnos a aquello que nos pasa, pues, ¿no? Porque de donde estamos, o sea, con simplemente con la postura con la que estamos viendo o sintiendo, ya no nos alcanza, ¿no? Está muy atravesada por una forma muy cotidiana de pensar y entonces la escritura nos pone en contacto con otra forma de accesar a nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que estaría agregando. Así es. Muchas gracias. Gracias a usted. Maestro, con lo que dice Norma, Sí. pienso mucho, yo me acuerdo mucho que cuando iba a acabar la carrera, digo, ahora entiendo mucho las ansiedades de separación que se juegan y todo eso, pero era algo que me pesaba mucho, a mí me gustaba mucho ir a la escuela. Digo, tuve más extraordinarios que nadie, pero me gustaba mucho estar ahí, o sea, era un grupo que yo consideraba como mis amigos, y escribí una canción en esa época, hablando de eso, ¿no? Pero todo empezó por un verso que se me ocurrió, o sea, a mí se me ocurrió, y ya te vas psicólogo. Y entonces pienso como que la escritura es como una bestia que está dentro de uno y más bien creo que la gente a veces hacemos mucho para no dejarla salir y no es como por lo menos a mí no me pasa así, ¿no? Como cuando escribes algo, hay algo que necesita ser dicho, ser organizado, como dice Norma en un texto, y parece como que uno nada más va cuidando ahí, cómo se acomoda en las palabras, qué palabras usa para decirlo, pero a veces pienso cómo es que hacemos para domesticar tanto, para controlar este impulso, esta fuerza de escribir. Y bueno, también con lo decía Norma, pensaba mucho que a mí me ha sucedido, a mí me gusta mucho escribir mis casos, ¿no? Mis sesiones, redactarlas. Y me pasa mucho que redactándolas, me caen muchos veintes, así como, órale,
aquí pude haber dicho esto, o ahora estoy pensando esto de algo que escuché en ese momento y no me generó nada. Entonces, y pienso como en esta potencia de escribir, que pareciera que es más bien como el atributo de algunos, pero más bien creo que es una fuerza que está en todos. Fadanelli decía que le preguntaban por qué escribes y él decía, porque cuando escribo tengo cierta certeza de que hay una realidad, ¿no? Cuando no estoy escribiendo no estoy tan seguro de que lo que percibo sea real, pero cuando me siento a escribir tengo cierta certeza, ¿no? Y me hizo mucho sentido con lo que dice Norma de esta posibilidad de organizar algo, por más desorganizado que parezca un texto, hay una lógica ahí, ¿no? Y digo, eso es impresionante. Fíjate que, gracias Ricardo. José, gracias por lo que estás comentando. Te cuento que como yo soy profesor en prepa, en la prepa yo me contengo bastante, ¿no? Digamos, para que no me expulsen, ¿no? En cambio aquí me siento un poco más libre, estoy con personas más grandes, sencillamente, entonces puedo hablar con más franqueza todavía. Ahora que mencionas a Fadanelli, en cierta ocasión el director del bachillerato invitó a un grupo para ir a ver a Fadanelli. Y entonces os contaré lo que hizo Fadanelli en esa conferencia. Seguramente como una especie de apunte antropológico, ¿no? Como un dato de campo antropológico, ¿no? Tenía las cervecitas, me parece que de cuarto le llaman, o las chiquitas. Y entonces comenzaron los conferencistas, que eran 3, y tenían ahí las mesas, en lugar de agua, tenían sus cervecitas, ¿no? Y entonces a mí me pareció divertida la situación porque el director, con un propósito, digamos, edificante, llevó a los alumnos a escuchar a estos ponentes a hablar de filosofía, y ellos estaban con su línea de cervezas bien a la vista y se las fueron consumiendo libremente, ¿no? Lo curioso era que a medida que las iban consumiendo, pues su plática se iba haciendo más franca, ¿no? Más abierta. Ajá. Y entonces pensaba que era un momento bastante interesante estar ahí con los alumnos en otro momento, en otra circunstancia bastante real, por cierto, porque esas cosas les pueden ocurrir, ¿no? Les van a ocurrir. Ajá. Y dejé de observar eso y me puse a escuchar su discurso, su lenguaje poético y todo, ¿no? Ok, voy aquí a seguir leyendo. La escritura sirve para liberar todas esas emociones y pensamientos, verlos para poder darles un orden, una lógica, un lugar fuera de nosotros. Entonces, vamos a tomar lo que decía nuestra compañera anterior, lo que dice Juan y lo que dice Adriana, lo vamos a unir con este punto. El lenguaje nos pertenece a todos. El lenguaje es una herramienta que tiene miles de años de evolución. A través del lenguaje se conservan restos y experiencia ganada por millones de personas. Cuando nosotros usamos el lenguaje, usamos una herramienta versátil que tiene una estructura lógica que nos permite agregar infinitamente contenido, pero que tiene una logística. Entonces, tú no puedes escribir como piensas. En tu mente, las ideas pueden quedar inconclusas. Se pueden conectar una con otra sin ningún compromiso de claridad. En cambio, cuando escribes, tú escribes por lo menos para ti mismo o para que otro te lea, y para que te lea tienes que hacérselo entendible,
Y ahí es donde tú ya estás haciendo un esfuerzo extra justamente por dar cuenta de lo que te pasa. Ajá. Bien, eso es una curiosidad de esta extraordinaria herramienta que usamos, ¿no? Ok. Haciéndola mi amiga, dice aquí Blanca. Ajá. Aquí, Cari nos cuenta, ¿no? Nos participa de esto. Ha llegado la hora de escuchar a Ernesto, ¿no? Que ha estado muy participativo. Adelante, Ernesto. Sí, buenas noches. ¿Sí Buenas me oye? noches. Claro que sí, perfectamente. Ajá. Bueno, yo ocupo la escritura más que nada para poder sacar a veces los pensamientos que no puedo expresar. También había leído un artículo, ¿no? Que era más que nada sobre las religiones del Oriente, que decían que ellos la caligrafía, ellos le daban un sentido más humanístico, porque decían de que a veces ellos en las pinturas no le ponían el color. De ahí es que como que también me llamó mucho la atención esta parte, ¿no? De expresarme, ¿no? A través de la estrofa. Bueno, yo tengo una letra no como la de ellos, ¿no? Pero trato a través de este medio, pues, sacar, ¿no? Mi fondo, ¿no? Mi fondo, mi inspiración. Muchísimas gracias, Ernesto. Acabas de pronunciar una palabra que nos viene perfecta, que es la palabra caligrafía, donde ya no hablamos de la escritura como tal, sino hablamos del arte de escribir, ¿no? En donde las letras ya no se escriben, sino que las letras se dibujan con esa intencionalidad. Y ese arte ha sido practicado principalmente entre los orientales, ¿no? Entonces, es un excelente ejercicio de atención. Ajá, es usado como método meditativo en el mundo oriental, en donde saben más de la mente que nosotros. Ajá, porque ellos llevan sistemáticamente investigando los fenómenos mentales muchísimos siglos. En cambio, nosotros acá en Occidente, pues, digamos, ese estudio metódico es más reciente, ¿no? Entonces, en el mundo oriental, la caligrafía da muchas posibilidades. Les voy a contar algún ejemplo de cómo la empleamos hace tiempo. Tenía un pequeño círculo de colegas, de seguidores, de amigos, y nos reuníamos para tener diferentes actividades. Entonces, en algún momento, la actividad consistía en copiar un cuento sufi, un cuento del mundo musulmán, tomado de los místicos musulmanes, un cuento que no abarcaba más de una página. Era un cuentito realmente. Y la actividad consistía era una especie de actividad meditativa, era en silencio, copiábamos el cuento con toda calma, y cuando terminábamos de copiarlo, circulábamos las libretas para anotarle alguna frase que nos hubiera gustado en el cuaderno de otro compañero. Todo lo hacíamos en silencio, eso nos podía llevar una hora y media o 2 horas. Y cuando yo salía de ahí, salía caminando con las piernas muy, muy, muy ligeras, ¿no? Muy ligeras, y caminaba como, así como el Jackson se deslizaba, así caminaba yo, ¿no? O sea, después de esa sesión, ligerísimo de equipaje. Ajá. Bien. Aquí estoy tratando de leer, contestando la pregunta desde la perspectiva en que estamos trabajando, diría, haciéndola a mi amiga. La escritura sirve para liberar todas esas emociones y pensamientos, verlos para poder darles orden, así. Sí era más aplicado porque, según Alá, no permite el uso de colores, así nos está contando lo de la caligrafía en el mundo islámico. Por eso tiene un sentido muy alto de la espiritualidad. Un claro ejemplo de ello son los adornos en las mezquitas. Según ellos, la caligrafía te une con Alá. Ajá. Gracias por esos
comentarios, Cari. Ok, cierro esta parte y nos vamos a aventurar hacia el final de esta sesión. Aquí está la pregunta que yo tenía bajo la manga. Es, ¿qué has hecho inspirado por un libro? Ya no, vamos a exponernos a que tengan que escucharme. Ahora sí, por favor, tomen el micrófono y cuéntenos qué han hecho inspirados por un libro. Adelante. Juan, si gustas, para poner el ejemplo. Pues primero escribir, ¿no? Me acuerdo mucho como estas primeras biografías del Che que leí donde citaban extractos de su diario y me impresionaba la manera de escribir, ¿no? Y era un diario, o sea, no eran como textos pensados para conformar un libro o algo pero no sé, yo nunca he podido escribir así como de lo cotidiano, sino tiene que ser cuando siento que hay algo que quiere ser dicho, ahí, ¿no? Y la otra, pues era leer, ¿no? Justamente, otra vez, una biografía de Freud que usted me regaló, una biografía de Irving Stone, que es una biografía que me gusta mucho porque es una biografía novelada, pero muy, muy fundamentada, muy documentada. Y en alguna de esas charlas, Freud decía que todo aquel que esté dispuesto a entenderse sobre las cuestiones médicas y humanas, no puede estar dispuesto a dormir más de 5 horas al día. Y eso me impresionó también, o sea, como decir, sí, o sea, el campo en el que estamos amerita un estudio profundo, intenso, pues, ¿no? Y también recordaba mucho usted que nos contaba que se levantaba pues prácticamente de madrugada a preparar la clase, como que yo decía, pues eso hay que hacer, o sea, destinarle un buen rato del día a conocer un poco sobre nuestra ciencia. Entonces yo creo que paradójicamente podría decir escribir por parte de las biografías del Che y leer por parte de esta biografía de Freud. Son dos cosas que he hecho inspirado por libros, por biografías particularmente. Muchas gracias, Juan. Seguramente alguien quiere contarnos qué le pasó, qué ha hecho inspirado por un libro. Así. Aquí ya nos están contestando. También nos está contestando Rocío, que dice que también a través de los mandalas se liberan emociones. Por supuesto que sí. Ajá, por supuesto que sí. Son excelente manera de pasársela. María José nos cuenta que ella ha hecho sus videos con frases de libros. Ajá. Y Ernesto nos cuenta que hay una rama de la psicología tipográfica muy utilizada por la publicidad, en donde cada tipografía tiene significado hacia cierto público. Les voy a contar un detalle sobre la tipografía que usamos aquí en la computadora. Viene de la vida de Steve Jobs, el creador de sus equipos Apple. Él estaba diseñando pues, cómo iban a quedar las computadoras, las presentaciones de las computadoras que él y su equipo pues habían diseñado. Ajá, ya estoy aprendiendo aquí a leer el mensaje que indica que me desconecta y hago la pausa adrede y ya. Entonces vuelvo a lo de Jobs, que Steve Jobs estaba diseñando entonces el software de las nuevas computadoras
de los 80s, finales de los 80s, y él se dio cuenta que los ingenieros en sistemas que habían estado diseñando computadoras habían desde el inicio con un solo tipo de letra. Ese tipo de letra es la que encontramos en las calculadoras, o sea, la de numeritos. Parecen estar como pegadas, tienen un pequeño espacio. Entonces Jobs dijo, qué aburrido está eso. Entonces a él se le ocurrió incluir como una herramienta muchísimas tipografías. Eso él lo conoció en un curso de tipografía. Él no se dedicó a tipografía, él tomó un curso y él, en lugar de pensar esto para qué va a servir, él simplemente lo tomó y años después, cuando estaba diseñando, se acordó de lo que aprendió en ese curso y gracias a él es que nosotros ahora podemos usar más de 100 tipos de letras en nuestra compu, ¿no? Alabado sea donde quiera que esté, ¿no? Por favor, Ernesto, cuéntanos aquí esta chocoaventura. Sí, buenas noches, otra vez aquí de nuevo. Sí, yo ahí empecé, yo aquí escribí de que en mi caso personal, pues sí, no, yo ya estudié un poco ya mayor. Un tiempo me dediqué a trabajar y ya cuando ya tenía algo ahorrado, pues estaba entre que si estudiaba o no estudiaba. Y como en ese tiempo pues, no había más opciones de psicología, pues opté por una escuela que más o menos se ajustó a lo que yo había ahorrado. Pero todo esto fue gracias, ¿no? A algunas obras que yo había leído, ¿no? Sobre, por ejemplo, la vida de Abraham Lincoln y otras personas que se empezaron a preparar ya de mayores, ¿no? Y este fue el impulso, lo que a mí me hizo, ¿no? Seguir preparándome y hasta ahorita pues actualizarme, ¿no? No desisto, pero también hay algunas personas, ¿no? Que iba yo a la escuela y me hacían bullying, ¿no? Porque ya sobrepasaba yo la edad. Pero pues igual aquí estamos, ¿no? Y sí, como dices, ¿no? Un libro sí, en verdad sí te cambia la vida. Bueno, en mi caso personal así fue. Muchas gracias, Ernest. Te voy a pedir algo porque digamos que estás funcionando como el elemento inesperado en este momento. Muy poco en la vida de Lincoln. Entonces, cuéntanos ahí cosas sobre él, algo que se haya quedado en tu mente de esa lectura que hiciste de su vida, de su biografía. Bueno, yo había retomado de que él empezó a estudiar derecho porque dicen que él a un lado de un barril que tenía, él encontró algunos libros viejos de derecho. Y eso es lo que le impulsó a estudiar esa área, esa ciencia. Y aparte fue un ilustre masón. Tuvo un grado en la masonería. Ok. Yo le tengo gran devoción a Abraham Lincoln porque gracias a él es que los Estados Unidos dejaron de practicar la esclavitud, ¿no? Entonces él estuvo dispuesto a una guerra que tuvo 500,000 muertos para que los Estados Unidos por fin dejaran de abusar como lo hacían con la esclavitud, ¿no? Y entonces, tiempo después, él fue asesinado justificadamente porque había dañado muchísimos intereses económicos de los estados sureños. Y por ahí hay una excelente película sobre su vida que dura unas 3 horas, que salió hace unos 6, 7 años. Se las recomiendo. Así se llama, Lincoln. Y lo que menciona sobre su libro de derecho me puede remontar a varios casos, pero te voy a contar uno en concreto en correspondencia. Ahora voy a citar a Primo Levi. Primo Levi fue un joven estudiante de química, nacido en el norte de Italia, y Primo Levi, ¿cómo decirte? Primo Levi tenía ascendencia judía, y en 1941, 42, 43 se vio involucrado en esa guerra mundial y en algún momento lo aprendieron y lo mandaron a Buchenwald. Y también estuvo en Auschwitz, ahí estuvo preso. Y una de las cosas
que más lo hacían sufrir es que no tenía que leer en el campo de concentración, ¿no? Cuenta que él leía lo que agarraba. Entonces a veces agarraba manuales de medicina, ¿no? De obstetricia, por ejemplo, y pues ni modos con eso se desquitaba, ¿no? En su deseo de leer, pues se agarraba a leer esos manuales que no eran de su carrera, pero con tal de leer algo, ¿no? Bien, ese fue el recuerdo que brotó. Aquí agrega, desistía, pero es más fuerte el impulso para poder ser mejor día tras día. Claro, Steve también estudió caligrafía y la manzana tiene, hay que preparar una conferencia sobre la manzana, ¿no? Como símbolo de muchas cosas. Blanca, por favor, Blanca, coméntenos su participación o coméntanos tu participación. Sí, claro. Pues la primera respuesta, ¿no? Que inspirada en un libro decidí a vivir. Yo creo que muchas veces, pues, decimos que no estamos como que en la clase de psicología, ¿verdad? Pero creo que ya forma parte de nosotros, de quienes somos psicólogos. Pues, un libro me enseñó cómo valorar realmente, ¿no? Lo que es vivir, porque respiramos y caminamos todos los días y hacemos todas las acciones que tenemos que hacer, pero muchas veces las hacemos por inercia. Entonces, me recordó a lo que decía hace un rato, ¿no? Que al final de cuentas, nosotros somos los protagonistas del libro que leemos. Y en efecto, así es. Entonces, leí un libro, el de Pablo Coelho, el de 11 minutos, y me hice protagonista de ese libro. Y entonces dije, wow, ¿no? Tengo que empezar a vivir porque para eso estoy aquí. Y entonces ese fue uno de muchos libros que me han inspirado para poder seguir, ¿no? En este camino de aprender a vivir y disfrutar cada instante de nuestra vida y saber que hay mucho por recorrer, ¿no? Muchísimo por recorrer, muchísimo por leer y muchísimo por aprender. Y en la segunda respuesta que di, que depende del libro que leas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora me viene a la mente la anécdota de que ahorita en la pandemia, estar en casa me di o al tiempo de leer libros de cocina, me gusta mucho cocinar. Entonces, el ver los libros me inspiró a hacer recetas, ¿no? Y seguir redescubriendo que tengo ese don, creo, ¿no? Y hacer muchas recetas y postres ricos. Entonces, por eso dije, bueno, depende del libro que agarres, es como que la inspiración que te va a llevar a hacer. Gracias. Muchas gracias a ti. Tomaré el último ejemplo. El libro de recetas, el libro de cocina, es un libro muy especial, ¿no? Es un libro que el que lo sabe usar, bueno, hará maravillas con ello. Es como para el guitarrista, o sea, es un libro con instrucciones, pues, ¿no? Entonces hará muy feliz a mucha gente o a esa persona que lo lea, ¿no? Que lo escudriñe y que lo experimente. Ajá. Ahora también es curioso lo de la escritura, por ejemplo, de una receta, ¿no? Que, o sea, cuando escribes una receta, das los pasos más elementales, pero en realidad esas palabras requieren un contenido, o sea, un estilo de cocinar, ¿no? Que tiene que verse. Entonces, solo aquel que ha cocinado puede realmente aprovechar esa receta, ¿no? Y aquí, tal como Juan José lo tenía, aparece el cuento del Mulán Arudín en la mente, incluye la palabra receta. La cosa es esta, ¿no? Que el Mulán Arudín fue a comprar 2 kilos de carne, se le había antojado justamente una receta, traía la receta a las manos, traía la receta cerca, con la receta fue y pidió la carne específica, y ahí iba muy contento con su carne aquí, así está escrito en el cuento, aquí llevaba la carne, caminaba muy campante, y un ave de rapiña vio tal cosa y sencillamente
en inglés dice algo así como descendió, ¿sí? Cayó en picada, le robó su carne, y el mulá, cuando vio tal afrenta, todavía alcanzó a gritarle, idiota, le dijo al ave, el idiota, tendrás la carne, pero ¿qué harás sin la receta? Le dijo. Ok, ahí se desquitó el mulá, ¿no? Tendrás la carne, pero ¿qué harás sin la receta? Voy a regresar a esto que nos estaba comentando Blanca, inspirada en un libro Decidí Vivir. Y ella está poniendo uno de los nombres de un autor de los más vapuleados y más buleados que pueda haber, que es Pablo Coelho. Suele ser despreciado por gente que estudia libros, ¿qué se puede decir?, más teóricos, ¿no? Es un típico escritor muy despreciado por ellos. Yo puedo contar algunas cosas de Pablo Coelho. He escuchado lo que dijo Blanca muchas veces. O sea, hay gente que inspirada en un libro de Coelho ha ajustado cosas en sí mismo importantes. Pablo Coelho es un escritor que viene de la tradición católica. O sea, él ha profundizado en esa gran tradición del catolicismo, del cristianismo, y él ha escrito libros bajo esta perspectiva. Contaré lo que me ocurrió una tarde. Yo tenía por ahí, había llegado a mis manos el libro El Alquimista. Me lo habían recomendado muchas veces, por cualquier lado me lo habían recomendado. Yo ya tenía el mío, y entonces un día que no llegó mi paciente, pues dije, pues voy a leerlo. Me busqué una ventanita para estar ahí bien oxigenado, comencé a leerlo y me piqué. Sencillamente 4 horas después lo había terminado en estado de gracia, ¿no? O sea, fue una experiencia narrativa bastante buena. Ajá. Entonces yo no me atrevo a hablar mal de él, no tengo por qué. Es un escritor exitosísimo, ha vendido millones de libros. Ajá. Y si ha vendido millones de libros, es por algo. O sea, la gente no es tonta. Ajá. Algo han encontrado ahí que aquellos teóricos pues ya no pueden ver, ¿no? Sencillamente. Ok, ahí van a continuar los comentarios, como aquí está el libro Como agua para chocolate. Los que lo conocen pueden generar la sonrisa. Nunca te van a cambiar por algo mejor, sino por algo más fácil. Nos está contando aquí Elvira, excelente frase. Maestro, una pregunta. Sí, 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 sí. Ahorita que hablaba de Coelho, sí, definitivamente es como muy, muy, muy atacado. Como para darse aires intelectualones, la gente lo ataca, pues, ¿no? Uh-huh. Y me quedaba pensando en el meme. Me gustaría mucho escuchar su opinión sobre el meme, porque pareciera que no, pero yo por lo menos hay un meme que siento que sí por lo menos me hizo repensar muchas cosas. Era un meme que decía algo así como, no te da tiempo, no tienes tiempo para hacer lo que te gusta, entonces ¿a qué le estás dedicando tiempo? Digo que es una frase pues tan a la mano, tan que seguramente igual y yo lo había escuchado muchas veces, pero digo pero a mí verlo en una imagen, en un mensaje tan corto, y quiero preguntarle a usted por esto que acaba de comentar de Coelho, por su interés por el aforismo también, estos mensajes breves, pero potentes muchas veces, y cómicos, y sobre todo, entendido el meme como que usan una imagen que no estaba pensada para ese mensaje. Digo, son genios, ¿no? Yo me imagino la gente que hace memes, que están ahí como, para empezar, muy al tanto de lo que va pasando. ¿Qué opinión tiene usted sobre el meme? No importa la opinión sobre el meme es un fenómeno exitoso.
Es un fenómeno que los jóvenes disfrutan, que han generado un nuevo lenguaje, ¿no? Y entonces resulta que no todos pueden entender un meme porque se refiere a cosas que muy pocos conocen, que muy pocos han visto, y entonces hay toda hay que hacer una deconstrucción de él, ¿no? Entonces, a mí me traslada a un mundo de referencias que muchas veces, de la cual yo quedo al margen. Ajá, entonces, como tú, admiro muchísimos jóvenes talentos que hacen del meme algo bastante bueno, bastante disfrutable. Y obviamente que también hay un montón de basura, o sea, hay un montón de malos memes, de memes hechos porque no hay otra cosa que hacer, pero pues eso se van al bote, ¿no? Se van directo al bote y los demás se quedan en la mente, se quedan en la memoria. Ajá. Eso es lo que te puedo contar. Efectivamente, pues es un artefacto propio de la época, ¿no? En donde podemos ahora sí usar imágenes y combinarlas con texto. Eso es algo que ha sido usado desde hace, o sea, desde que los libros pudieron ilustrarse, ya estaba la fantasía de combinar letra con imagen, porque es un medio de comunicación efectivo. Ajá. Gracias por la pregunta, Juan. Aquí, aquí Adriana habla del Peregrino. Tendría que haber leído primero El Peregrino, pues ahí Adriana está recomendando El Peregrino de Paulo Coelho. Citlali nos dice que por una profesora leyó a Anthony de Melo. Ese libro me ayudó a cambiar mi perspectiva sobre mi vida. Yo también te lo recomiendo, Citlali. Anthony de Melo fue un teólogo hindú que nos contó muchas historias breves y bellísimas. Me parece que en mi biblioteca tengo El Canto del Pájaro, un texto naranja lleno de excelentes historias. Contaré una rápidamente que ahí viene. Se trata de una pareja en donde él le dice a ella, vamos a trabajar mucho para algún día ser ricos. Y ella le dice, ya somos ricos, tal vez algún día tengamos dinero. Esa le contestó a ella, ¿no? Ok. Elvira nos acicatea diciendo que nadie se cruza por azar en tu vida. Ajá. O cómo aprender a cerrar ciclos. Bien, ya debo ir cerrando esta sesión. Ha sido suficiente ya de escucharme. No está todo lo que había preparado, no hay problema. Me parece que con lo que compartimos es suficiente. O sea, hubo ahí estímulos inesperados, pudieron escribir, pudieron entrar en contacto con otros estilos de pensamiento, con otras sensibilidades. Y aquí nada más para los curiosos les voy a mostrar rápidamente otras preguntas. Esta es una pregunta materialista, sin embargo tiene sentido, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mejor compra? Danos unos ejemplos de buenas compras de las que te hayas sentido orgulloso, ¿no? Que las recuerdes con plena satisfacción. Bien, y ahí le damos rienda suelta a este asunto. En este caso, otra propuesta, lista de preguntas poéticas. Ejemplo, ¿a qué te sabe el amor? ¿No? O, como decía Neruda, justamente, ¿no? ¿De qué se ríen las sandías cuando las parten? Ajá. ¿Cuántas abejas en noviembre? Decía. Tenía un libro de preguntas poéticas, Neruda, que encontré en la prepa. Esta lámina indica la variedad del diario. Se puede escribir un diario literalmente de 1000 maneras. Se puede llevar un diario con muchísimos estilos, con muchísimos ejemplos de entradas, ¿no? A veces le pido a las personas con las que trabajo que me enlisten o que compartamos una lista de lo que se puede escribir en un diario, ¿no? Otra idea pensada justamente en la caligrafía es que transcriban lo que les guste. Ajá. Si lo hacen a mano, tanto mejor, pero si no,
en cualquier formato. La cosa es escribir, ¿no? Cuento un hecho inesperado, ¿no? Que fui a comprar fruta y la señora, no sé cara de qué me vio, pero me dijo, ¿usted tiene una máquina de escribir? Pues claro, de un hombre grande, ¿no? Me dijo, ¿tiene una máquina de escribir? Y yo le dije, claro que sí. Justo la máquina de escribir que compré cuando entré a la universidad, ¿no? Una Olivetti gris metálica que todavía resiste al tiempo. Y entonces se la entregué y hizo la receta que tenía que hacer. Tenía que hacer un pequeño cambio para que se surtieran. Y entonces, cuando me la entregó, me sentí contento porque llevaba muchísimos años sin escribir en mi máquina y se la enseñé a mi hija y a mi sobrina y estuvieron escribiendo y le estuve mostrando cómo cuando escribes en un teclado, en realidad toda la logística se basa en una máquina de escribir y le estoy funcionando como la mecánica de esa máquina justamente, ¿no? Un momento especial. Pues ahora ya le ando viendo posibilidades para llevármela al cónsul y también ahí hacer los aforismos para los pacientes y entregarlos ahí mismo en vivo, ¿no? Esta es otra cosa que uso, la carta dirigida a ti mismo o a ti misma. Habría mucho que decir sobre ella. Otra opción era que nos contaran cómo emplean la escritura para enriquecer su vida o también para empobrecerla. Hay de todo. Este es un ejemplo. Mi hija hizo un cuadernito y en ese cuadernito dio las frases. A ese cuadernito tomé derecho y al revés porque le escribo frase en un sentido y luego le di la vuelta y también le estoy escribiendo frases en el otro sentido, entonces ella lo va a poder leer de dos maneras, ¿no? Bien, esto es algo que le recomendé a un paciente que pensaba mucho en sus hijos, de quienes se aleja. Le dije, escríbeles frases en tu teléfono y cuando sientas el momento indicado o adecuado, envíaselas. Ajá. Me consta que lo hizo. Y la última dinámica iba a ser que inventaran frases. Aquí puse 3 ejemplos de frases inventadas. Esta la inventé para una paciente de nombre Flor. La frase que en su momento le entregué dice: una flor no conoce su propio perfume. Después hablé con otra joven que ni cuenta se dio cómo quedó embarazada. Y eso me dejó ahí mal parado. Entonces, tiempo después, pensando en ella, escribí esto que dice: llama la inocencia. El agua despierta un día convertida en hielo. Ajá. Y por último, esta frase también fue dedicada específicamente a alguien a quien le dije: si te vas a sentir mal, que sea por un verdadero motivo. No te los inventes, ¿no? No los andes, no te los saques de la manga, del lejano pasado, no, que sea uno verdadero, ¿no? Ese es un reto interesante. Que valga, para que valga la pena sufrir, ¿no? Bien, ahí quedaba otro donde poníamos la palabra fin y ya cancelábamos y nos íbamos a tomar el cafecito, ¿no? Ajá. Muy bien. Pues les agradezco mucho su tiempo. Les agradezco este momento que hicieron posible. Es posible gracias a que se quedaron y gracias a que lo pensaron, lo vieron. Eso lo hizo posible. No sé, Juan, si quieras agregar algo. Pues muchísimas gracias y más bien me gustaría, no sé si alguien quiere hacer algún comentario para finalizar. Bueno, puede hacerlo. Yo quiero repetir que
pues la admiración que tengo por usted, no solo por el conocimiento que tiene, sino por la capacidad de hacer que eso impacte en la vida de los demás, porque podemos ver cómo impacta en la vida de usted, ¿no? El tema de los libros, es la primera persona en la que yo supe que los libros podían ser buena onda, podían no sé, no eran enemigos, y eso se percibe no porque ha habido un mensaje de hay que leer, sino porque uno entendía el valor de la palabra, el valor del lenguaje, y digo, yo sí creo que hay maestros que cambian la vida, y para mí sin duda usted es uno de esos, y lo va a seguir siendo, ¿no? Siempre va a ser mi maestro. Entonces, muchísimas gracias por participar en las jornadas. Y bueno, quisiera preguntar también qué datos podemos tener de ustedes para contactar. Estoy seguro que aquí habrá también quien quiera invitarle y ir expandiendo esta red, ¿no? A sus propios círculos. ¿Cómo podemos tener comunicación con usted? Sí, aquí voy a anotar mi teléfono. Everyone. Ok. Me parece que ya se fue, ¿verdad? ¿Sí le llegó ahí el teléfono? No nos llegó. Ah, entonces. Su consulta sigue estando ahí en Cinco Señores, me parece, ¿no? Sí. Ahí sigo trabajando. Es el lugar que me gustó para, como dijiste, para hacer la magia, ¿no? Ahí estoy desde hace muchos años. Sí. Sí, finalmente ya tuvo a bien el enter de enviarse. Ajá. Bueno, pues nuevamente, si alguien quiere comentar algo más, adelante, estamos en el cierre. Lamento no haber tenido tiempo para explicar con más detalle las últimas, pero confío en que las primeras que revisamos dan una idea, ¿no? De las posibilidades, pues, de la escritura, ¿no? Como dice Juan José, se tiende a normalizar, para usar una palabra carísima en estos tiempos, ¿no? Se tiende a normalizar la forma en que vemos las cosas, ¿no? Por ejemplo, los libros se tienen a ver como, como una cosa asociada a la escuela, ¿no? Sin embargo, los libros son el resultado de un trabajo muy duro, de un trabajo atento, de un trabajo sostenido por alguien, quien confió en que tenía algo que compartir, y después tuvo que hacer muchísimo trabajo para poderlo vender, para hacérselo imprimir, ¿no? Y que le hicieran caso, y por caminos muy misteriosos y milagrosos llegan a nuestras manos como postres listos para que nosotros nada más nos beneficiemos, ¿no? O nos aburramos, porque también eso es posible, ¿no? Ok, entonces es hora de callarme. En verdad que estuvo agradable, buena la noche sin que me diera cuenta. Les agradezco bastante. Gracias, Juan. Al contrario, maestro, muchísimas gracias, y bueno, muchísimas gracias a todas y todos también. Gracias por estar aquí. Mañana ya cerramos nuestras jornadas de este mes con otra conferencia, ¿no? Muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias a todas y todos, y muy buenas noches. Gracias, Gustavo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bien. Muchas gracias. Que tengan buena noche. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Sergio. ¿Qué dices? Hola. Buenas noches. Todo muy bien, ¿cómo, padre? Muy bien. Creo que es la primera vez que puedo compartirte algo, porque siempre te he escuchado, pues, ¿no?
Sí, sí. No, yo cuando sea grande quiero llegar a ese nivel como tú, mano. Yo no puedo llegar a ese nivel todavía. Yo creo que a la cuarta parte de lo que has leído tú, mano. No, y es sorprendente. Pero está muy padre. Me Gracias, encanta Sergio. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.